Buenas tardes, soy María y hoy os voy a hablar del síncope. Esta es la pérdida brusca del conocimiento y del tono muscular con una recuperación completa, secundaria a una disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, es transitoria, de inicio brusco, corta durada y con una recuperación completa y espontánea. Las guías del síncope del 2018 hacen su clasificación en función de su fisiopatología. La hipoperfusión cerebral es debida a una hipotensión y en esta hay dos componentes, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Vamos a hablar del síncope neuromediado o reflejo. En este existe claramente una causa desencadenante y se produce por un desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Hay por lo tanto una inhibición del simpático vasopresora y una activación del parasimpático cardioinhibidor. Los pacientes explican claramente unos pródromos, palidez, mareo, sudoración, náuseas, y el neuromediado se clasifica en tres tipos: el vasovagal, que es desencadenado por una emoción ortostatismo, el situacional o el del seno carotidio, que es por compresión o hipersensibilidad. El síncope cardíaco es menos prevalente, pero con una mortalidad asociada muy alta. Los pacientes no nos explican pródromos. Suele existir un antecedente personal o familiar de cardiopatía y entre sus causas están las arritmias, la enfermedad estructural o la enfermedad isquémica. El síncope ortostático se produce cuando hay un cambio a la bipedestación. No suele haber una activación vagal, por lo tanto no van asociados de bradicardia. Con esto los diferenciamos del neuromediado ortostático, que forma parte de los vasovagales. En el síncope ortostático pueden existir o no pródromos y sus causas suelen ser hipovolemia, farmacológico o provocado por una disautonomía. Es por lo tanto que hay muchas etiologías de síncope y pseudosíncope que van desde patologías banales a patologías con una mortalidad asociada muy importante. Y nuestra función en urgencias no es tanto diagnosticar, ya que solo diagnosticamos entre el 30 y 40% de los síncopes, sino como asegurarnos de que ninguno de los pacientes que son dados de alta tienen algún factor de gravedad que se asocia a mortalidad. A todos los pacientes les haremos una anamnesis, una exploración, un electro, una analítica y un test de ortostatismo. Y en determinados casos haremos el masaje del seno carotidio, un ecocardiograma o una evaluación neurológica. Existen pistas que nos pueden ayudar a saber cuál es la etiología. En función de la postura, si un paciente nos explica que es en decúbito, pensaremos en cardiogénico o en una hipoglucemia. Si es cuando se incorporan o después de estar derechos, pensaremos en ortostatismo. Y en alguna postura en concreto pensaremos más en un mixoma. También los podemos clasificar en función de si son durante o después del ejercicio. Y también pueden explicar algunos detalles en concreto. Por ejemplo, nocturno en el lavabo pensaremos en un miccional, o sea, un síncope reflejo. Con la tos y el dolor también reflejos. Si son cuando hay un movimiento de corbata o al hacerse un masaje, pensaremos en hipersensibilidad del seno carotidio. Y cuando hay ansiedad asociada, pensaremos en vasovagal o psicógeno. Si el paciente explica clínica vegetativa, pensaremos más en vasovagal. Si hay parestesias o ansiedad, pensaremos en una hiperventilación. Si el síncope es brusco sin previo aviso, debemos pensar en cardiológico o neurológico. Y cuando nos explican un aura, pensaremos en una migraña de la basilar. A veces el paciente explica palpitaciones previas, eso nos debe hacer pensar en arritmia, o un dolor torácico, que aquí pensaremos en un infarto, un TEP, una disección aórtica. Y si hay focalidad neurológica, debemos pensar en el accidente isquémico transitorio cerebral. Las siguientes alteraciones en el electro son un signo de gravedad en sí, pero para hacerlo más fácil lo que debemos recordar es que todas las alteraciones en el electro son sugestivas de signo de gravedad. El test de ortostatismo lo que hacemos es mirar el cambio del decúbito a la bipedestación.
Es una medición de la presión arterial durante 3 minutos y hay diferentes respuestas que se clasifican en el clásico, que se produce entre los 30 segundos y los 3 minutos, el inicial, que es antes de los 30 segundos, o el ortostatismo progresivo retardado, que se produce a partir de los 3 minutos. El masaje del seno carotidio consiste en comprimir a nivel de la bifurcación carotidia durante 10 segundos. Está indicado generalmente en pacientes de más de 40 años que no tenemos una etiología clara y está contraindicado si ha habido un accidente vascular cerebral en los últimos 3 meses, si hay patología carotidia o si existe un soplo carotidio. Vamos ahora a centrarnos en los criterios de gravedad. Existen diferentes escalas como la regla de San Francisco, pero también hay la de Martin o Esil o Egis que valoran la gravedad en función de lo que explica el paciente. Estas diferentes escalas no han demostrado beneficios una sobre la otra porque no son comparables. Las guías del 2018 de la europeas del síncope nos hablan de estratificar el riesgo sobre todo, y esto lo haremos en función de si, en cuanto al inicio, si hay un dolor torácico, una disnea, un dolor abdominal, una cefalea, que el paciente explique que sea durante el ejercicio o en supinación, con palpitaciones, pródromos muy cortos o que no haya sedestación, eso nos debe hacer pensar en gravedad. También si hay antecedentes de historia familiar de muerte súbita, o cardiopatía estructural o enfermedad coronaria grave. A nivel de exploración física, si la presión arterial es baja o hay una sospecha de sangrado, o si el paciente tiene una bradicardia por debajo de 40 o encontramos un soplo nuevo cardíaco. Cualquier alteración en el electro, como ya hemos comentado, es sugestivo de gravedad. El manejo del síncope se hace en función de si este tiene características de alto riesgo o bajo riesgo. Existe en algunos centros una unidad de síncope para aquellos que tienen el riesgo intermedio, pero en el caso de mi centro en concreto esta unidad no existe. Esta es la bibliografía que he utilizado para la presentación. Si necesitáis profundizar más en alguno de los conceptos lo podéis encontrar aquí. Y este es mi correo por si queréis hacerme alguna pregunta. Muchas gracias y buen viernes.